Amigas, amigos, saludos cordiales. Hoy tenemos un tiempo especial de radio en Antena Huelva Radio con la presentación de un libro y para hablar de un tema muy interesante. Con la psicóloga María Marcos, que nos acompaña hoy en los estudios de Antena Huelva Radio. María, muy buenas. Hola, Paco. Muchas gracias. Bienvenida. A la radio y a la televisión, porque tú sabes que hoy en día los programas de radio hay que televisarlos. Sí. Tú eras muy pequeñita, porque no te voy a preguntar nada. Había un humorista, Miguel Gila, que era un talento, sí. recuerda, sí. que hace muchos años recordaba aquel sketch que decía, voy a inventar la radio en color. Pues ya está la radio en color. Lo que decía Gila hace 30 años, porque también los programas de radio, aparte de poderlo escuchar en la radio tradicional, también lo podéis ver en YouTube, en Twitter, en Facebook, en fin. Y esto queda ahí, pues en la nube, esa que le llaman... Y pasarán 100 años y supongo que todavía estará ahí esta entrevista que yo te haré a ti. Bueno, María Marcos, que llega desde Palencia, si no me equivoco. Desde Palencia, sí, desde el norte. Dicen que hay 3 ciudades y provincias que cuestan encontrarla en el mapa. Sí, Huelva, Palencia, ¿y cuál es la otra? No lo sé. Teruel. Teruel es verdad, sí. Teruel, Palencia y Huelva son las ciudades, provincias que están ahí medio escondidas. Y con toda la riqueza que tienen las 3, ¿eh? Sin duda. Que es muy importante. Bueno, tu masa encefálica también es rica. Sí, también. Que, bueno, antes de hablar de psicología, porque ella es psicóloga y criminóloga. Y criminóloga, sí. Claro, alguien va a decir, bueno, ¿y por qué criminóloga? ¿Y por qué? ¿Y no abogada o funcionaria del Estado. Bueno, la psicología y la criminología tienen muchas cosas en común. La criminología se nutre de la psicología. Es que de la psicología se nutre el deporte, sí, se nutre la banca, la psicología deportiva, se nutre la educación. Es todo al final, porque es el estudio del ser humano, entonces está en todas las áreas, en todos los ámbitos. Bueno, pues vamos a hablar de cómo escalar una montaña sin mochila, María Marcos, que escribe este libro. Y aquí, ¿qué es lo que encontramos dentro del contenido de estas páginas? La intención del libro es llevar un poco todas esas teorías de la psicología positiva. Ajá. A un libro práctico. La psicología positiva lo que consiste es no fijarnos tanto en los problemas o las enfermedades mentales, sino las capacidades que tiene el ser humano de superación. En este caso hablamos de la resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano de superar una situación traumática o adversa y salir reforzado de ella. ¿Pero es capaz de hacerlo por sí mismo o necesita una profesional como tú o cualquier otro compañero que le pueda ayudar? Claro, al ser una capacidad, influyen muchos factores. Hay personas que nacen con esta capacidad, hay factores de protección que potencian que un niño desarrolle la resiliencia. Y si, pues por las situaciones que tú has vivido, tu carga genética, el contexto donde te has criado, cómo te han criado tus padres, tu familia, no tienes esta capacidad, se puede desarrollar. ¿Hace falta un psicólogo? En ocasiones sí, en otras ocasiones no. Porque es una capacidad innata que la podemos desarrollar. ¿Todos los seres humanos la tenemos? Sí, sí. ¿Hace falta algún entrenamiento especial para desarrollar esa, digamos, virtud? Los factores, yo siempre hablo de factores de riesgo y factores de protección. Esto un poco ligado a la criminología, ¿no? Los factores de riesgo son los que limitan que se desarrolle, en este caso, la resiliencia. Por ejemplo, son muy importantes los 3 primeros años de vida, porque es donde se está desarrollando el cerebro del niño. Si no tiene unos buenos tratos, si no tiene un apego seguro, que el apego es el lazo emocional que se forma con el familiar o con la persona cuidadora, esto lo que conlleva es que sea una persona insegura, que no sepa afrontar los problemas, no tenga tolerancia a la frustración y no sepa desarrollar relaciones positivas con el resto del entorno. Entonces se trabajaría todo esto. Sí. ¿Cuál es la recomendación que haría cualquier persona que pueda surgir un problema determinado? Bueno, que puede llegar a la vida del ser humano, puede llegar muchos problemas, la enfermedad de un ser querido, la pérdida de su puesto de trabajo,
¿Qué les recomienda a una persona que se pueda encontrar ahora mismo en una circunstancia así, que dice, joder, vaya problema que tengo? Lo primero siempre es aceptar. Como decía Viktor Frankl, que fue un psiquiatra que estuvo en el campo de concentración, él fue capaz de encontrar sentido a la vida en esa situación tan traumática y desarrolló toda una teoría a partir de su experiencia en los centros de concentración como un preso, ¿no? Lo primero es aceptar la situación. Es algo muy complejo aceptar, claro. Porque en ocasiones, además, cuando son problemas graves, aceptar que eso es así y que no puedes cambiar el exterior, sino que tienes que empezar a cambiar tú para que cambie lo externo, es complejo, pero el primer paso es la aceptación. Y la segunda parte sería, que pregunto, que no afirmo porque tú eres la profesional de esto, ¿es buscar la parte positiva de lo negativo que en ese momento te ha llegado? Una de las técnicas, sí, sería esa positividad, pero también realismo, porque es muy importante fijar objetivos y que sean realistas. No podemos decir, bueno, ya cambiará todo. O sea, si no es realista, al contrario, lo que puedes hacer es hundirte más. ¿Buscar el apoyo de alguien en ese momento es recomendable? ¿De un amigo, de un familiar, de un conocido? ¿O por sí solo? ¿Tú crees que el ser humano tiene la capacidad para salir de ese hoyo por sí solo? Todos son factores. O sea, no hay un único factor que sea el que determine que tú salgas de esa situación. El apoyo social es importantísimo. Y por eso, pues muchas veces cuando las personas están mal y pierden, por ejemplo, pues todo el ámbito familiar, todas las relaciones sociales, es más complejo porque tienes que construir sin tener esos pilares. No es imposible, como siempre digo, es difícil, pero nunca imposible. En el caso de... Claro, es que tiene tantas ramificaciones. Sí, es complejo. No, y la psicología tiene tantas ramificaciones que se me van ocurriendo preguntas, se me van amalgamando aquí y acumulando. Para las personas que posiblemente vivan circunstancias muy negativas y qué hacer en ese momento. Y para eso tenemos aquí a esta psicóloga, para preguntarle, en caso de que a uno se le diagnostiquen una enfermedad, digamos, incurable, en ese momento, ¿tú qué recomiendas a esa persona? ¿Y en qué puede afectar la positividad con que encaje la noticia para que sea más leve esa enfermedad o menos grave? Mira, justamente además ahora en España se está desarrollando este tipo de terapias, son terapias psicológicas de tercera generación, es decir, terapias más novedosas que no se quedan en la parte clásica de la psicología. Y, por ejemplo, pues en el Hospital de la Paz en Madrid se está llevando a cabo. También en todos los tratamientos y asociaciones contra el cáncer utilizan este tipo de terapias que se llama counseling, que consiste en que el terapeuta en sí ayuda, en este caso, enfermedades, por ejemplo, terminales, que dices no hay cura, a que este final de vida tenga calidad. Que muchas veces nos olvidamos de que el final de vida también es una etapa de vida que tenemos que vivir. Dentro de este libro, ¿qué recomendarías? Especial, todos los libros son recomendables desde la primera sílaba hasta la última. Sí. Bueno, a ver, lo interesante de este libro es que es muy práctico. Lo que hacemos son ejercicios prácticos para llevar al lector a que realice poco a poco cambios en su vida. Cada uno con el problema o el propósito que tenga, que se marque. Entonces está muy bien porque se habla de todas las etapas, de si tú quieres conseguir un cambio, todas las etapas que vas a ir pasando, incluso las recaídas, cómo actuar en esas recaídas. Y todo siempre desde las terapias psicológicas, que eso es lo interesante, porque hay muchos libros, sobre todo metidos en el tema de autoayuda, que es pues un hombre o una mujer que han vivido su vida, han tenido una situación traumática o una situación así complicada, han salido de ellos y ponen su sabiduría particular, pero sin ninguna consistencia científica, en un libro. Nosotros no, intentamos coger toda esa parte científica, digerirla y hacerla fácil para el lector.
Qué interesante. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto para ahora hablar dentro de las muchas problemáticas que puede llegar al ser humano y que está a la mente para desarrollar la positividad necesaria para solucionar el problema. Hay personas que también sufren acoso a través de móvil, por ejemplo, del móvil, de internet, de mensajes de Facebook, de Twitter, a niños, a mujeres, a hombres. Y sé que te gusta ese tema. Sí. Y que preocupa mucho, fundamentalmente a los padres. Sí. El sexting. El sexting. ¿Eso qué es? Bueno, ahora cuando volvamos ahora María va a explicar qué es el sexting, porque esa va a ser la primera pregunta que le voy a formular. Un trabajo que te gusta hacer. Saberlo cortar para estar con tu parte afectiva. Tu familia, tus hijos, tus amigos, que puedas convivir con ellos. Y que esa parte a su vez te respete, que tú tengas un hobby personal. Que tú les puedas decir a tu familia, a tu gente, no cuentes esta tarde conmigo que me voy a pescar la punta del espigón, que es mi hobby. Si consigues las tres cosas, eres el hombre más feliz del mundo. Pero me dio pena porque vi que era un matrimonio o una pareja en la que no había confianza. O sea, eso de que no se hayan puesto jamás de acuerdo los partidos políticos y hayan hecho una ley todos de acuerdo para no cambiarla nunca más de educación es atroz como la vida misma. Yo creo que el ser humano falla en las emociones. Con el colegio ferroviario que se va a caer de un momento a otro, porque eso está lleno de ocupas, que llama, para mí tiene un recuerdo sentimental. Hasta el último segundo antes de irte de este mundo hay que estar aprendiendo, sí. Era mucho egoísmo, mucho egocentrismo, la gente nada más que quiere lo fácil, vivir, dominar el mundo, matar por la riqueza. Es horrible. De verdad, yo creo que cada vez somos más animales, 1000 veces más animales que los hombres primitivos que mataban por comer. Sí, estoy abriendo campo en Extremadura, sobre todo para fomentar que se lea más. Creo que la lectura es fundamental, que la gente lea lo que quiera. Bueno, pues volvemos. Dejábamos en la primera parte del programa, apasionante lo que nos contaba María, y ahora vamos a hablar del sexting. Y la pregunta es obligada, porque las personas que nos están escuchando y viendo dirán, bueno, ¿y qué es el sexting? ¿Responde? Respondo. El sexting, bueno, lo que consiste es todas las conductas que se pueden llevar a cabo a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, pues las redes sociales, a través del móvil, del ordenador, en el cual se comparten, ya sean imágenes o vídeos, con contenido sexual, erótico o sugerente. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando esto lo lleva a cabo un menor, que en sí esta conducta no es un delito, no es una conducta delictiva, pero lo que sí nos puede llevar a cabo son riesgos de vulnerabilidad para ser víctimas de delitos como la sextorsión, el ciberbullying o el grooming, cuando un adulto se pone en contacto con un menor con una intención de cortejo, una intención sexual. Porque, ¿qué diferencia hay entre el sexting y el grooming? Claro, el sexting sería la conducta en sí. Conducta. Yo cojo, me hago una foto, la envío, por ejemplo, a alguien que conozco, lo que sea. Y el grooming es cuando un adulto, en este caso con un perfil de ser un pederasta, un pedófilo, se pone en contacto con un menor, claro, con la intención de ganarse su confianza y llevar a cabo una relación sexual que no tiene por qué llevarse a cabo en sí, pero claro. Ahí está el gran problema. ¿Qué recomendación darías tú como psicóloga a los padres? Bueno, la principal recomendación es, pues por un lado, que muestren confianza a sus hijos, se dé confianza. Es uno de los factores de protección más importantes para prevenir este tipo de conductas. Y lo segundo, pues que entiendan que todo el tema de las nuevas tecnologías, el móvil, la tablet, el ordenador, no son juguetes. Esto igual que a tu hijo le enseñas a utilizar los cubiertos o le dices, mira, cuando el semáforo está de esta forma es cuando tienes que pasar. Claro. Le tienes que enseñar los peligros para que sea consciente y responsable.
Crea adicción, ¿verdad? Las nuevas tecnologías. Sí, lo que se está viendo, además el proyecto Hombre tiene uno de los subproyectos orientados a jóvenes y adolescentes, los que trabajan la adicción a estas nuevas tecnologías. Interesante. ¿Has dado charla sobre ello? Te veo que te tomas muy... Me lo tomo muy en serio. Sí. Te gusta el tema ¿verdad? A ver, he hecho una investigación sobre ello. Y bueno, pues todo lo que sea unar la psicología con la criminología, pues es lo mío. ¿Es más acosador el hombre que la mujer en este sentido? Bueno, pues lo que te puedo decir es que depende del tipo de conductas. Por ejemplo, la investigación que llevé a cabo el otro año, donde creé un instrumento de detección para los colegios, todo enfocado a los colegios, para intentar meter la figura del criminólogo en los colegios. Uh-huh. Bueno, pues se intentó ver la prevalencia del fenómeno en sí en adolescentes de 12 a 18 años para poder llevar a cabo un protocolo de prevención. Y lo que se observó es que, por general, las mujeres son las que envían más que los hombres. Los hombres son más receptores de este tipo de contenido, de este tipo de imágenes y de vídeos. Qué curioso. También un dato que a mí me asustó un poco, ¿no? Es que las niñas, porque al final son niñas, reciben muchas peticiones de amistad en las redes sociales y las aplicaciones por parte de adultos desconocidos. Uh-huh. Entonces se ve que el riesgo existe. Has tocado también, aparte de ese intento de seducción sexual que puede tener un hombre hacia una mujer o una mujer hacia un hombre, se están produciendo también hechos de timadores. O sea, la mujer o el hombre que intenta convencer a alguien a través de las redes sociales para que caiga en la red de préstamo que en principio él o ella estaría dispuesto a dar. ¿Has tenido casos también? ¿En adultos? En adultos, sí, en adultos fundamentalmente. Ese mensajito clásico, oye, si necesitas un préstamo, acude a mí. La capacidad de seducción. La capacidad de seducción, sobre todo con el tema de las aplicaciones que hay de citas y de amistad hoy en día, ¿no? Que es como busca el amor por todos los lados. Sí. Nos están vendiendo eso. Sí, es verdad. Tú date cuenta, yo siempre digo que cuando a un delincuente pues ya le tienes cogido un poco el aire y sabes cómo cazarle, va a agudizar el ingenio. Y en este caso va a utilizar las nuevas tecnologías como forma de llevar a cabo lo que ha llevado a cabo siempre, pero trasladado al campo virtual, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, las estafas a nivel virtual, a nivel de las nuevas tecnologías, es más complicado pillar a estas personas. Lo que hacen es, claro, crearse un perfil, además, yo siempre digo que son depredadores las personas. Imagínate un hombre que además hace poco creo que ha salido en la televisión un caso de un hombre que, bueno, pues estafaba a un montón de mujeres, ¿no? Sí. Creaba como una relación romántica con ellas y luego empezaba a pedirles dinero y al final, bueno, pues una estafa totalmente. Son depredadores, estudian a su víctima. Date cuenta que según escribimos, según la forma que tenemos de hablar, de qué palabras utilizamos, qué pronombres, denotan muchos rasgos de nuestra personalidad. Estas personas son además personas narcisistas, con ciertos rasgos de sociopatía o de psicopatía. Estudian a su víctima y van a por ella al punto débil. María, la grafología está dentro de la psicología. Tú cuando haces psicología estudias grafología también, porque me has dicho que yo por la forma de escribir, no sé, te hago yo un texto ahora y tú puedes hacer una definición, Paco, eres así, tal. Sí, ¿Eres a ver, capaz de hacerlo? Sí, claro, yo soy psicografóloga. Aparte, hay muchos psicólogos que, bueno, no lo consideran como una ciencia, yo lo considero una herramienta a mayores. No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, por supuesto. Sí, es verdad que la grafología lleva un montón de siglos, desde las escuelas francesas e italianas. Y al final escribimos con nuestro cerebro, no con nuestras manos. Cierto. Tú date cuenta que la firma
es lo último que se deteriora en una persona. O sea, una persona, por ejemplo, anciana, que tiene pues un deterioro cognitivo. Incluso las personas, se ha visto en personas con Alzheimer o con algún tipo de demencia, la firma la conservan bastante, es lo último que se ve afectado. Todo es neurológico. Sí, suscribo lo que dice, porque mi padre firma igual con 86 años que cuando tenía 20. Digo, claro. Es curioso. Y date cuenta que, por ejemplo, luego para hacer las periciales caligráficas, es decir, para ver las falsificaciones de los documentos, de los escritos, lo que nos fijamos, en este caso los peritos calígrafos, es en esos gestos tipo que tiene la persona y en cómo varían en los distintos escritos para ver si es una falsificación, una autofalsificación o si realmente su letra. Yo si te muestro varios folios escritos por personas diferentes, no te voy a hacer la prueba. No vas a hacer la pregunto, prueba. Pero te pregunto si podrías tú, varios folios, y yo te digo, vamos a ver, María, ¿este señor es tímido? Y tú me podrías decir, leyendo el folio, me dices, sí, Paco, este señor es muy tímido. Sí. ¿Este señor es agresivo? Sí, también. Y también podría... Y el psicópata, incluso los psicópatas tienen una letra determinada. Si consumes drogas, si eres un alcohólico, por ejemplo, los alcohólicos también tienen ciertos rasgos que denotan esos problemas a nivel del sistema nervioso. Qué curioso. Y si te enseño una escritura y te digo, ¿este señor es ludópata? Y tú me dices, ¿sí o no? No. Ya hasta ahí no llega, ¿no? Claro, tú date cuenta que lo que se intenta Estoy analizar... pidiendo milagros ya. Estoy entrevistando a María Marco, no estoy entrevistando a Jesucristo. Ya, te entiendo. Tú date cuenta que lo que analizamos es rasgos de personalidad. La personalidad no se debe simplemente a una sola variable. Tiene su parte heredada, pero también la personalidad es relativamente maleable, o sea, cambia según el contexto. Cada 5 años aproximadamente modificamos ciertos rasgos de nuestra personalidad. A ver, a esto me refiero, por ejemplo, si eres una persona introvertida, pues puede que lo modules a ser un poco más extrovertida. No vas a pasar al polo opuesto, lógicamente, pero si hay una modulación. ¿El comportamiento, la forma de ser del ser humano es el mismo a los 20 años que a los 70? ¿O no. hay un proceso de cambio? Hay un proceso de cambio, es lo que te comento. ¿Pero es generalizado se ven cosas generalizadas, luego, claro, lógicamente cada uno vivimos una historia y cada uno tenemos una carga genética distinta. Tú date cuenta que la personalidad se compone, por un lado, por el temperamento. Tú ves a los niños y dices, ¡ay, qué niño tan... simpático, tan tímido. Tan tranquilo. Otro, ¡ay, es que es un guerrero! Y nada más nacer, que le ves de bebé ya, eso es la carga genética que llevamos, eso no la podemos modificar. Luego está el estilo de crianza que hayamos tenido, los apegos. Si has tenido un apego inseguro, vas a ser un adulto con ciertos rasgos de inseguridad, te va a costar más mantener un tipo de relaciones interpersonales que si has tenido un apego adecuado. Claro. Luego las circunstancias que te pasen, no es lo mismo, yo que sé, que hayas estado la mitad de tu infancia o de tu adolescencia en un hospital porque hayas estado enfermo, a que hayas tenido una vida relativamente estable, las relaciones que hayas tenido a nivel social. Entonces todo eso cambia. Lo que sí se ven ciertos rasgos a nivel general. Las personas cuando nos hacemos mayores solemos ser más introvertidas, pero además somos como más cascarrabias, ¿no? O sea, somos menos amables. Una pregunta que quiero hacerte. Los celos, no sé si es una enfermedad. Bueno, te pregunto si es una enfermedad y después, posteriormente, si lo es, te pregunto, ¿los celos es una enfermedad incurable o tiene curación? ¿Y qué medicamento o qué procedimiento habría que hacer para el que es o la que es celosa o celoso deje de serlo? Claro, a ver, aquí tenemos que... es una, aunque parece fácil, la pregunta es complicada, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Venga, pues... A ver, lo que tenemos que ver es si es una conducta de celo simplemente o si ya es síntoma de un tipo de trastorno. Esto es como si tú tienes fiebre. Por celo sería la fiebre. Sí. Una cosa es que tú puedas haber tenido fiebre, pues porque, yo qué sé, ayer no llevabas la chaqueta y hacía frío,
Y otra cosa es que, claro, tú tengas una enfermedad grave que te esté produciendo la fiebre. En este caso, una enfermedad grave podría ser, yo que sé, un tipo de esquizofrenia que te dé un tipo de paranoia que te haga ser más subjetivo y percibas, pues eso, más como que te van a hacer daño y te da, pues eso, que desconfías de la gente. Ajá. Otra cosa es que tú, por tus creencias que tú tengas, seas desconfiado y seas celoso. En ese caso, lo que hay que trabajar es todas esas creencias erróneas. Tú imagínate la típica persona que va por la calle y se ríe alguien, te pasas, te cruzas con alguien que conoces, no te saluda y se ríe. Está una persona que puede decir, anda, pues no me ha visto, mira, no sé de qué estaría hablando porque se estaba riendo, y la otra de, fíjate, este seguro que me ha visto y se está riendo de mí. La diferencia. Sí. Pensamientos erróneos, o sea, creencias distorsionadas. Nos introducimos en el mundo del crimen. Del crimen, venga. También me apasiona este tema. Sí, de la criminología. Porque la policía se apoya mucho en vosotros. Sí, bueno. Es un apoyo en una investigación. Normalmente, casi siempre, es llamado un psicólogo para analizar al presunto asesino. Claro, dentro de la policía, del cuerpo de las fuerzas de seguridad del Estado, hay psicólogos y luego hay psicólogos especializados en psicología criminal. Criminólogos en sí, bueno, hoy en día se está abriendo paso en España. Claro, todo el tema de la criminología donde más auge tiene es en Estados Unidos, que vino del FBI, o sea, todo el tema de la perfilación criminal. Sí, pero ha habido informes de psicólogos que han ayudado a resolver un crimen o a acusar definitivamente, este es el culpable, no lo dudéis. Claro, para ver, por ejemplo, para valorar si una persona miente o no en un interrogatorio, o para valorar otro tipo de casos. Por ejemplo, yo ahora a nivel particular tengo un caso de anónimos, o sea, para analizar las falsificaciones o sea, para ver quién es el que ha escrito los anónimos que están escribiendo, ¿no? Y bueno, pues lo primero que hacen cuando han ido a denunciarlo a la policía, estas personas, lo primero que hacen es viene el psicólogo y analiza la gravedad para ver si esta persona que escribe los anónimos, aunque no la conozcamos, haces un perfil psicológico para ver si hay una gravedad alta para que lleve a cabo las conductas que pone o no. ¿El presunto asesino suele mentir en los interrogatorios, la inmensa mayoría? ¿Y cómo detectáis? ¿Cómo tú puedes detectar, está mintiendo? Claro, a ver, lo que tenemos que ver es primero el delito y luego el tipo de asesino que tengamos. No es lo mismo estar ante un psicópata que ante una persona que ha asesinado por un arrebato. Claro, hay diferencia. Claro, por ejemplo, el psicópata le encanta toda la atención. Entonces, aunque te va a mentir, vas a ver ciertas microexpresiones que no cuadran. O sea, que cuando hablan, por ejemplo, lo que se ve, si tú ves un juicio de una persona, de un psicópata, por ejemplo, el de Bretón, el juicio de los niños, ¿no? El niño que quemó a los hijos, sí. Pues cuando tú ves el juicio, en la sala de juicio, cómo le preguntan, cómo relatan todos los hechos, le ves una microexpresión en la cara que dura, o sea, milésimas de segundo, que tienes que pagar la imagen porque si no te enteras. No la percibes, ¿no? Sí, de orgullo y de satisfacción, de alegría. Claro, disfrutan con ello. Creo que tiene una explicación psicológica, porque siempre decimos cuando un crimen bárbaro como este, por ejemplo, solemos decir, bueno, esto una persona normal no lo hace. Entonces, ¿quién lo comete es un enfermo, una persona que está enferma? No. ¿O no es así? No es la definición correcta. Claro, o sea, lo primero cuando vemos son crímenes de este tipo tan atroz, lo primero que se suele decir en la calle es: qué enfermo, cuántas personas que están mal de la cabeza. No, ¿qué va? Las personas con una enfermedad mental, la prevalencia de que cometan un asesinato no varía a la de la población normal, es una patología. En este caso,
Aunque, por ejemplo, un psicópata tenga esos rasgos de que le cueste empatizar con la otra persona o que no sienta esas emociones de la misma forma, porque se ha visto que a nivel neurológico, bueno, pues su cerebro funciona de una forma distinta. Sabe perfectamente lo que está haciendo, tiene voluntad, tiene conciencia de ello. O sea, no se le puede quitar la carga de ese delito. Los abogados intentan introducir el atenuante de enfermedad mental para librarle de años de cárcel. Depende del tipo de trastorno, pero si es un psicópata lo haces premeditado. Claro. Y sabes lo que está bien y lo que está mal. Y medido, estudiado. Claro, sí, no, o sea, planificado totalmente. Entonces, ahí está la cosa. Lo que se ve también, por ejemplo, a nivel de rehabilitación en las cárceles, que además ahora hay pues todo este jaleo con la revisión permanentemente revisable. Sí. Este tipo de personas es muy complejo rehabilitarlas y reinsertarlas. O sea, todavía no se ha encontrado un tratamiento que sea eficaz. Claro. Para que no lleven a cabo... El violador tiende a violar. El violador tiende a violar. Sí. No sé qué... Fíjate que en ciertos países se utiliza la castración química. Y aunque se utilice la castración química en este caso, vuelve a llevar a cabo las conductas, aunque no pueda violar a su víctima. Sí. Pues lleva a cabo las mismas conductas. Si, por ejemplo, un pederasta, aunque tenga pues eso, la castración, vuelve a ir a sitios donde hay menores. Disfruta, aunque sea de forma, se suelen llamar fantasías eróticas, aunque no las puedan llevar a cabo, pero a nivel mental llevan a cabo ese disfrute y ese placer. Si pueden secuestrarla, por ejemplo, a la víctima, llevan a cabo todo este tipo de conductas. ¿Nos podemos fiar del detector electrónico de la mentira o de la verdad? ¿Tú te crees eso cuando ponen los cablecitos esto? Bueno, a ver si este polígrafo. Señor... El polígrafo, ¿verdad? No recordaba el nombre. El detector electrónico de la mentira o de la verdad. Le he cambiado el nombre. ¿Nos fiamos o no? Aquí de lo único que se puede fiar a uno es de un psicólogo que diga está ejemplo, mintiendo. En las personas que tenemos formación en lenguaje no verbal, todo el comportamiento no verbal y en la detección de mentiras, lo que hacemos es primero hacer como decirlo de alguna forma, una línea base de cómo es la persona. Por ejemplo, pues si eres una persona que gesticula mucho o no, si eres una persona muy nerviosa o tienes algún tic, ¿no? Esa es la línea base. Y luego lo que se hace es compararlo con, por ejemplo, el interrogatorio. Y ahí lo que se observa no es si mientes o no mientes, que eso es muy subjetivo, es ver si tus gestos son congruentes con tus palabras. Entonces, lo que se hace es si hay congruencia o no en el relato. No podemos, o sea, no hay ningún instrumento, ni ninguna persona, ni ninguna teoría que pueda decir esto, lo que estás diciendo es mentira o no. Se ve si es congruente o no. ¿Has estado en algún caso últimamente relacionado con el crimen? No. No, afortunadamente. Yo no soy policía en ese caso, así que... No, ya, pero sí. En un momento se podría requerir tus servicios, ¿no? Sí, en ese sentido sí. Sí es verdad que, por ejemplo, pues aquí en España, sobre todo, pues tienes que estar metido en el cuerpo de policía. Sí, ellos se abastecen de sus propios psicólogos que están dentro del Cuerpo Nacional de Policía, sí, ¿no? Sí. Ah, perfecto. El resto, bueno, pues hacemos lo que podemos de forma privada, a nivel de seguridad privada, en ese caso sí. Sí. ¿Y ahora en qué estás, María? ¿Estás preparando algo? Bueno, pues lo que estoy haciendo sobre todo es seguir con el tema de la investigación que he comentado antes, sobre todo a nivel del grooming, a nivel de
de los agresores, de los adultos que se ponen en contacto con menores, porque han salido hace relativamente poco, el otro año, datos de que España se ha pasado de ser un país consumidor de pornografía infantil a ser productor de este tipo de... O sea, exportamos. Sí, creamos este tipo de contenidos de pornografía infantil y la distribuimos. Algo realmente, de verdad, terrible. Sobre todo, date cuenta que a nivel de, por ejemplo, con el WhatsApp tal, es tan complejo detectar dónde está el pedófilo y el pederasta. Pero ahí sí que, no sé si es un enfermo, porque es que nos cuesta pensar y creer que un señor de 40 o 50 años disfrute viendo a un niño de 5 años desnudo, porque ver, ¿dónde está el placer ahí? Claro, por eso es la gran pregunta que me gustaría hacerte. Vale, ahí lo que podemos ver primero es esto que cuesta mucho entender, y yo sé que a la gente de a pie de calle le cuesta entender, es la diferencia entre pedofilia y pederastia. La pedofilia, las filias son trastornos, son desviaciones. En este caso, la desviación que tiene una persona de que le dé placer o una estimulación sexual los menores. Igual que hay filias con ancianos y hay personas, o la necrofilia con cadáveres, o la zoofilia. Quiero decir, son desviaciones de la conducta sexual del ser humano. Una cosa es eso, vale, es la enfermedad. Claro, ¿qué sería lo suyo? Que bueno, pues tú te das cuenta porque tienes una moral y sabes lo que está bien y lo que está mal, y decir, vale, voy a ir a un psicólogo, voy a ir a un profesional a que me ayude a redirigir todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Eso son números mínimos, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos a dar el otro paso, a cometer el acto, ahí estaría la pederasta. O ahí vemos pues todos estos casos de la policía ha incautado el ordenador personal de esta persona, registros de pornografía infantil, violentos, ¿no? Y luego hay 3 tipos de... se ha visto que hay... Perdona, que te estoy... O sea, sigue, está interesante. Sí. Hay 3 tipos de groomers, que serían estos agresores, estas personas que cometen esta conducta. Siempre tenemos como la idea, y sobre todo la idea de las películas, ¿no? De que el adulto que se pone en contacto con un menor le está engañando, se hace pasar por otro niño, tal. No, o sea, eso es lo que más asusta, que no es así. Hay 3 tipos. Hay uno que va, como quien dice, a cara descubierta. El menor sabe que está hablando con un adulto. Esto es bastante grave. Sí. Y esta persona, esta tipología de agresor, por ejemplo, lo que se ve es que, no tiene una intención tan sexual, sino que tiene una idea errónea de la relación romántica. O sea, cree que tiene una relación romántica con el menor. Luego habría otra tipología de agresor, que sería el camaleónico. En este caso sí suele crearse una identidad falsa y estudia a la víctima para adaptarse a las vulnerabilidades y ganarse su confianza, y en este caso sí tiene la idea de llevar a cabo una conducta más sexual o un encuentro. Y el último, el más depredador, el hipersexualizado, es bastante grave porque deshumaniza al menor, no le ve como una persona. Y se caracteriza porque le guste y tenga un contenido pornográfico e infantil de dureza extrema. María, ¿has estudiado el por qué se produce el comportamiento de estos agresores? ¿Es una semilla que se planta desde la infancia, no sé, por una relación familiar no adecuada, o es que, oye, han nacido así y con independencia de que los padres sean excelentes y le hayan dado una educación excelente, pero, oye, el tipo ha salido agresor en las diferentes definiciones que tú has hecho? Ahí está la gran pregunta, y siempre que hablamos, como yo digo, del mal, en este caso,
Todos los investigadores tienen la misma pregunta: ¿qué factores influyen para que una persona se convierta en esto, un depredador de este tipo? Lo de siempre, una carga genética, las relaciones que hayan tenido, como la crianza que haya tenido también en su infancia, el contexto influye mucho. Un gen, como se dice, el gen de la maldad, es muy complejo adivinarlo, porque luego tienes casos que dices, uy, no me cuadran con el perfil. Pero principalmente hay un componente genético importante. Luego, si es lo que hemos comentado antes, si a ti no te enseñan bien, no has tenido esa buena crianza que te enseña a distinguir lo que está bien o mal, claro, no vas a ir a un profesional a decir, oye, esto que estoy haciendo no es normal. Vas a cometer ese acto, esa agresividad. Porque el niño a lo largo de su vida va fotografiando escena, pero luego cómo sabe discernir qué está bien y qué está mal. Claro. Hay alguien que le tiene que indicar en esa educación, esta fotografía que has visto está bien, esto debes hacerlo y esto no debe hacerlo. Claro, exactamente. Date cuenta, por ejemplo, también hay niños que se han sufrido pues malos tratos en la infancia, abusos sexuales. Todo esto lo llevamos introducimos esa carga genética, esa impulsividad, esa agresividad. Estamos cogiendo papeletas para que nos dé una bomba de relojería. Perfecto. Bueno, una cosita más, quiere decir 45 minutos, no está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Qué apasionante, apasionante. Estás colaborando en radio también, ¿no? En Palencia. Sí, en Palencia, en Onda Cero. ¿Qué estás haciendo y qué tipo de programa estás haciendo? Bueno, pues voy a empezar ahora a hacer un programa en el que hablemos de todo el tema de la criminología, un poco quitando todos esos mitos de las series y películas de televisión, ¿no? Que siempre ponen la figura del criminólogo como el policía, y no, la criminología puede estar en muchas áreas. Y luego, pues, meter temas interesantes, analizar letra de personas o personajes actuales que estén en el foco mediático, analizar el comportamiento no verbal, que por ejemplo pues en los políticos es terrible, ¿no? Siempre lo primero que te enseñan, te ponen en el vídeo, analiza esto. Eso que vemos televisión y suelen acertar tú cuando oyes. Sí. Los buenos perfiladores sí aciertan. Claro. ¿Tú también tú serías capaz de hacerlo también? Claro. Si te pregunto, te doy el nombre de algunos personajes y tú me dices lo que tú quieras decir. Lo que tú quiera quieras. decir. Venga, vamos a presentar por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez. ¿Cómo es? ¿Cómo ves su comportamiento? Bueno, es una persona con ciertos rasgos de narcisismo. A mí me parece narcisista en ese sentido. Porque es como que, bueno, pues está ahí. Va a seguir estando ahí y sin el respaldo de los ciudadanos en ese sentido. Entonces es como decir, bueno, yo me he puesto este objetivo y le voy a cumplir. ¿Y Donald Trump, qué te parece cuando lo ves por televisión? Bueno, Donald Trump es un ególatra, egocéntrico, totalmente. ¿Y Maduro, el presidente de Venezuela? Bueno, yo eso veo corrupción, o sea, es la primera palabra que me sale. Pero eso no hace falta ser psicólogo, eso te lo digo yo. Eso cualquiera, sí, lo puede ver. O sea, sobre todo eso también, es que además ese tipo de políticas, como en ciertos países de Sudamérica, son personas que aman el poder y que no se van a ir de ahí ni aunque les eches agua hirviendo. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Pablo Iglesias, yo le veo como que estás en una clase de política social en la universidad. Tiene un discurso, porque sabe hablar muy bien, ¿no? Pero es discurso de profesor, totalmente. Me parece que te está dando una clase. ¿Albert Rivera? Albert Rivera, bueno, todo esto intento hacerlo sin meter mi opinión personal. No, te estoy preguntando como psicóloga. Como psicóloga. Esos perfiles. Esos perfiles. Bueno, Albert Rivera, camaleónico, intenta adaptarse a la situación que encuentre.
Bueno, pues si me firmo, ¿qué puedo escribir para que tú me hagas un perfil? ¿Quieres el perfil? No sé, ¿qué puedo? ¿Cómo escalar una montaña? El nombre de tu... De mi libro, Lo que pasa que... Mira a ver lo que sale, ¿eh? No, lo que pasa es que cada vez escribo menos a bolígrafo y tú te pasará a ti igual, ¿verdad? Sí. Bueno, yo escribo Yo mucho últimamente se me está olvidando hasta de sumar. De sumar, de multiplicar muchas veces. Porque Está como acostumbrado, cogemos al final... Y con esto me está pasando igual. Venga, ya con esto es suficiente. Échame una firma. La M la copié de papá, ¿eh? Ya. Sí. Te di una pista. Vale, sí, es verdad, muchas veces de padres a hijos se transmite incluso la firma casi idéntica, que cuesta un montón diferenciarla, ¿eh? Bueno, pues sobre todo lo que destaca de ti es esa agilidad mental, ese pim pam, un montón de ideas, lluvia de ideas. Y luego, bueno, pues necesidad de mostrarse hacia el exterior, es decir, ese contacto, ese querer estar en contacto con la gente y energía, eso es lo que más transmite. Muchísimas gracias. Bueno, pues a ver cuándo tu próximo libro, cuándo te vienes por Huelva otra vez. Otra vez, sí. He estado una vez solamente en Palencia, de reconocer, y en Teruel nunca estuve. Por eso digo que esa ciudad es olvidada, pero importante. Pues sí, Palencia es muy bonito. Además es una de las muestras de románico más importantes de toda Europa. ¿Y dónde no han estado dónde estuvieron los romanos? ¿Y dónde? ¿Y por qué no descubrieron las Américas? Si no, también habría... También. Habrían pasado el Océano Atlántico para implantar parte del Imperio Romano allí en otras tierras. Por lo dicho, María Marcos, muchísimas gracias por habernos ilustrado, interesantísimo. Y enhorabuena por todo lo que haces. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora la programación continúa aquí en la radio.